¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 2 de diciembre de 2022. Con los dos Chepe, Byron y Carlos. Cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Queremos enviar un afectuoso saludo a un compañero nieto de nicaragüense guatemalteco que reside en Poptún, en el departamento de Petén, en Guatemala. Eso queda allá arriba de Guatemala, muy cerca de Belice, zona de guerra, una época dura. Es un municipio un poquito grande, como 1800 kilómetros, algo así. Pero poco poblado, tiene como 80,000 habitantes por ahí. El profesor Julio Roberto Rosado Darcy. El Darcy es por lo nica, ¿viste? Julio Roberto Rosado Darcy. Tiene un canal de videos ahí en YouTube. Tiene pocos videos, pero él, como es maestro desde 1977, entonces él explica cuestiones de gramática y de la prehistoria. Lo de gramática es muy útil, y lo otro te sirve para cultura general, pues. Muchas gracias por su audiencia al compañero Julio Roberto Rosado Darcy. El profesor Julio, allá en el Petén, Guatemala. De verdad que independientemente que uno tenga o no tenga simpatía o antipatía por la clase política y los grandes oligarcas costarricenses, la verdad que Costa Rica ha sido ejemplar, ¿verdad? Después de la cachimbiada que le metieron de 7-0, se recupera y gana. Y ayer casi le gana a Alemania. Se cansaron al final. Pero fue ejemplar. ¿Para qué, mano? Ejemplar. O sea, como ¿no? te derriban y capaz de levantarte y pelearla, po. Ejemplar. Hay que felicitar a los costarricenses. Ay, pero yo estoy contentísimo que hayan eliminado a Alemania. Uf, hombre. Si esos más se los pican de la mamá de Tarzán. Toda la vida. Bien. Una prepotencia. Llegaron insultando ahí a los de Qatar, pues, y a la FIFA, pues, tapándose la boca ahí en la foto oficial del primero. Eso creían que viene Alemania eliminado. Qué rico. Y en cambio uno está contento ahí en ese mundial de fútbol porque Marruecos, increíble, primer lugar de su grupo. Senegal va a viaje. Túnez le ganó a Francia, aunque quedó eliminada, pues, pero le ganó a Francia, otra prepotente. Y gana, pues, ya no va a poder, porque va contra Brasil, el monstruo. Solo vamos a tener 2 confirmados latinoamericanos, Brasil y Argentina, y tal vez Uruguay. Y está eliminado México, y está eliminado Ecuador. Ecuador, bonito jugaba Ecuador, ¿verdad? Lástima que lo eliminaron. Bueno. Hoy vamos a hacer reflexiones generales, vamos a compartir con ustedes puntos de vista, criterios, elementos de juicio. Pero antes, un par de cosas que creo que son noticias que nos importan. La primera, ayer la policía reveló el quiebre de una banda que hace mucho tiempo opera
en occidente del país. Y banda de lavado de dinero, de droga, de asalto. Una banda muy organizada. Manejaba muchos recursos. Y aunque están prófugos, una parte, incluyendo al jefe, están todavía prófugos 4. El jefe se llama Olof Vladimir Altamirano Aguirre. Él mismo se autodenominaba el rey. Y están también prófugos José Hermógenes Benítez Guzmán, Orlando José Muñoz Mayorga y Héctor Ismael Catín Mayorga. Esos son los 4 prófugos. Pero ya están presos Luis Carlos Montoya Martínez, Juan Daniel Nororia Aguirre, José Carlos Dávila Aguirre. Si se fijan, hay muchos apellidos comunes aquí. Es común el Aguirre, es común el Mayorga. Y también está preso, ayer fue capturado, Jorge Osvaldo Lacayo Cuadra. Este es un tipo de alcurnia, hermano. Este hijo del general retirado Osvaldo Lacayo. Uno de los generales traidores, de los que se andaban metidos en el golpe en el 2018. Este es su hijo. Y es también sobrino de otro traidor, Joaquín Cuadra. ¿Ya? Ese es un pez gordo el que agarraron ayer. José Osvaldo Lacayo Cuadra. 37 años. ¿Qué necesidad tenía este individuo, ¿verdad?, de andar metido en eso? Cuando sus papi y su mamá han tenido reales. Está para tirar para arriba, hermano. Y su tío, pues. En fin. Cada quien, ¿verdad? Y resulta que 2 de los delincuentes, incluyendo al jefe, son hijos de una comisionada en retiro. Se retiró en 2016, hace 6 años, el 1 de mayo. Esa comisionada en retiro se llama Gloria María Aguirre Quiñones. Es la mamá del jefe, Olof Vladimir Altamirano Aguirre, y de uno de los que está preso. ¿Verdad? Que se llama... ¿Qué se me hizo? Por ahí está. José Carlos Dávila Aguirre. Ella es la mamá de estos 2. Es muy importante. Este golpe es importante. Es una banda peligrosa. Que tiene muchos tentáculos. No solo en Occidente, sino en otros lados. Es un quiebre muy importante. Felicitamos a la Policía Nacional por este golpe. Ojalá logren pronto capturar a los 4 prófugos. ¿Verdad? La policía ha demostrado tenacidad, persistencia hasta que lo logra. Puede tardar a veces algunos años, pero lo logran. No se les escapan. Muy buen golpe. ¿Para qué? Otra cosa que es relevante que nos importa, porque esto ha sido manipulado políticamente por los yanquis y los sicarios. Y ellos armaron una campaña de propaganda. Miles, decenas de miles de exiliados políticos y no sé cuánta cosa más en Costa Rica. Y resulta que según, no lo digo yo, lo dice el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, lo dijo el miércoles. En los últimos, desde 2010 para acá, han habido 222,000 solicitudes. Perdón, en los últimos 4 años han habido 222,000 solicitudes. Pero 90% no califican para ser refugiados, solicitudes de refugio. Pero 90% no califican para ser refugiados, no tienen las características que define la ley costarricense para otorgarte
refugio. Una de las características es ser perseguido por razones políticas, por razones ideológicas, por razones religiosas, por razones de preferencia sexual. Esas son, creo, 4. Por razones de raza. Entonces no califican el 90%. ¿No? Y entonces, y en 10 años ahí aumentaron un 6,000%. Hay venezolanos, hay cubanos y nicaragüenses. ¿Verdad? Dice Chávez, había personas en Costa Rica que tenían 15 años de estar en el país, no habían solicitado el refugio, pero cuando vieron que todo el mundo agarraba el refugio y nomás le daban un montón de beneficios, entonces comenzaron a pedir refugio. Y habían otros que recibían la condición de refugiados y se venían a Nicaragua a pasear, a ver a la familia y después regresaban y eran refugiados. Divertido, ¿verdad? Entonces ahora Chávez emitió 2 decretos. Uno de ellos es que tienen que trabajar, tienen que cotizar. O sea, les dan un permiso de trabajo y tienen que cotizar a la Caja Costarricense de Seguridad Social. Si no, no les van a renovar la característica de refugiado, pues la condición de refugiado. Esa es la primera. Y los otros que no pueden salir del país. Al país de origen no pueden ir. Si salen al país de origen pierden su condición. Entonces se les acabó el negocio un montón de tranqueros. ¿No? Divertido, ¿verdad? Cómo se caen las cosas por su propio peso. Ha sido valiente, sí. ¿Para qué hay que reconocerlo a Rodrigo Chávez? Ha sido valiente porque, ¿verdad? Esto es enfrentarse a una claque ahí que tiene mucho acceso a los medios que son enemigos de Chávez. En fin. Una magnífica noticia ha sido la que nos ofreció la vicepresidenta Rosario Murillo el día miércoles al mediodía. La semana próxima la Asamblea Nacional conoce y estoy absolutamente seguro que aprueba la propuesta del presidente Daniel Ortega de declarar héroe nacional a Roberto Clemente. Y yo creo que tarde lo hemos hecho, de plano que sí. ¿Qué otra cosa puede ser alguien que da la vida por el pueblo de Nicaragua, pues, si no es un héroe? O sea, realmente nos tardamos. Pero siempre es bueno reconocerlo, pues. Yo recuerdo cuando ocurrió eso. Yo me acuerdo que en Nicaragua tardamos en saberlo porque, bueno, en esa época, como hemos dicho en otras oportunidades, pues no había internet. Y el medio principal era la radio. Acababa de pasar el terremoto, 9 días tenía. Y solo funcionaban 1 o 2 radios, no, ninguna radio de Managua estaba al aire. Porque la primera que salió al aire fue la estación X, que era de Somoza, y salió hasta como en febrero. Porque es que las torres se cayeron, se quemaron los estudios. Radio de Managua, pues. Habían radios de los departamentos que obviamente sí están, pero había muy pocas en aquella época. Radio Circuito, El León, Radio, ¿cómo era que se llamaba? La Sultana, algo así se llamaba. No, Radio Sport de Granada, Radio Sport. Y cosas, y radios así, pues. Pero la información internacional prácticamente venía a Managua. Entonces, conocimos esa noticia por radios extranjeras, Radio Habana Cuba, Radio Reloj de Costa Rica, la HRN de Honduras, que entraban como locales a Managua porque no había ninguna radio que compitiera en el espectro radiofónico. Entonces entraban, uno escuchaba esos noticieros como que si estuviéramos en San José o en Tegucigalpa o en La Habana. Por ahí se supo. Y no fuimos todos, pues, lo que andábamos con el vicio de la radio.
pero se le regó la bola poco a poco. Ya para el 3, 4 de enero ya todos lo sabíamos, lo que había pasado con Roberto Clemente. Pues. Fue de un gran impacto, porque recordemos que Roberto Clemente, como la mayor parte de nosotros ya sabe, primero que tal vez la juventud no sabe, ¿verdad? Roberto Clemente es considerado el mejor jardinero derecho de béisbol de la historia de Grandes Ligas. Para que tengan una idea de la estatura de pelotero que era ese hombre. El mejor jardinero derecho. Tenía un brazo ese tipo. Era un rifle. Y eso que nosotros, por lo menos en mi caso ya lo vimos, en la parte final de su carrera. Él muere a los 38 años. Ya tenía como 20 años de estar en Grandes Ligas. Pero fue el pelotero dominante de los años 60. Solo una vez le dieron el más valioso, pero se lo merecía más veces. Bueno, o sea, era un extraordinario bateador, un extraordinario fildeador, y lo mejor de él era su manera de ser, él como persona. Le tocó lidiar con el racismo en Estados Unidos, porque él era no era negro de raza, pero llevaba una mezcla y era preponderante el color oscuro de su piel. Entonces, los yanquis que son racistas, tocó lidiar, hermano, y después se metió a defender a los latinos, etcétera. Pues. O sea, como ser humano, un extraordinario ser. ¿Cómo te explicas vos que un ser humano que no ha nacido en un país determinado diga, hombre, yo tengo que ir a ayudar a esa gente? Y se comenzó a buscar ayuda entre sus amigos, entre la población. Alquiló un avión viejo, mano, que era el que le resultó más cómodo en cuanto a pagar, porque, digo, había que pagarlo, pues. El gobierno de Puerto Rico no le ofreció un avión, mira, llévate este, pues no, él tuvo que buscar uno. Y poco después de despegar de San Juan, se perdió en el mar. O sea, ¿cómo explicar vos que un hombre que no ha nacido aquí, por un sentimiento de amor hacia ese pueblo, cuando conoce la noticia que Managua está destruida, empieza a buscar ayuda, pone de su propio bolsillo, alquila un avión y se viene a dejar ayuda? Y se viene él, primero porque quería solidarizarse en persona, pues, con los nicaragüenses. Y segundo, para garantizar que la ayuda llegara donde tenía que llegar. Y no pasara como pasó con tanta ayuda que vino a Nicaragua, que fue un montón de ayuda. Todavía me acuerdo, hasta mediados del 73 se siguió recibiendo ayuda. La inmensa mayoría fue a parar a la guardia, a los guardias somocistas. Se la robaron descaradamente. Y eso ahí está suficientemente documentado. Migaja le llegó a la gente. Aquí vino de todo: ropa, cama, medicina, agua. De todo vino. Y se la robaron. Y después parecían vendiéndola en el Oriental y en otros mercados de Nicaragua. Pero bueno. Entonces, Clemente vino aquí con el manager de Puerto Rico en la Serie Mundial, en la 20 Serie Mundial que se hizo en Nicaragua entre noviembre y diciembre del 72. Y aquí convivió, pues, con los nicaragüenses, bien, es inevitable eso. Entonces, eso lo golpeó, y ahí menos de un mes después de estar aquí, a las 3 semanas, ocurrió el terremoto. Entonces yo creo que hay que siempre recordar las circunstancias para entender que la decisión del presidente Ortega es muchísimo más que justa. Ojalá que así le pongan al Estadio Nacional, ojalá. Se llamaba como el gringo, que jamás en su vida tuvo un comportamiento ni siquiera 1% parecido al de Roberto Clemente, un tipo egoísta. Eso nos da una lección. No hay que ponerle los nombres de vivos. Uno nunca sabe qué rumbo toman después. ¿Ya? Entonces hasta se ponía con doble N, se lo pone, porque se siente gringo él. Pues que vaya para Gringolandia, ya que se quede. Pero bueno, pues, una gran decisión
Roberto Clemente, sí, hombre, héroe nacional, claro que sí. Eso implica incorporarlo en la Constitución, que yo sepa también, que ahí están los héroes nacionales. Que yo sepa, ¿verdad? Pero muy bien, muy bien. Satisface eso y ojalá que la juventud sepa con exactitud qué fue lo que hizo ese hombre por nosotros. Por nosotros digo como pueblo, pues, porque hay la mayor parte de los adultos de aquella época pues tienen más de 70 años, ¿no? El terremoto va a cumplir 50 años ahorita. De verdad que van a hacer un memorial. No sé dónde va a quedar, pues, pero van a hacer un memorial por los 50 años. ¿Verdad? Es muy justo. Una gran decisión. Y se llama Roberto Clemente el de Masaya, se llama Roberto Clemente el estadio infantil de Luis Alfonso Velázquez. Pero no importa, hermano. Le pongan Roberto Clemente a todos los estadios y ¿qué? Lo merece el hombre. Hay que rendirle tributo a un hombre de semejante generosidad. Y a propósito de eso, son las 6:54. Es que queremos hilar una reflexión. Muy bueno el artículo de Edwin Sánchez, que lo ha estado leyendo Rosario miércoles y jueves. Nosotros lo publicamos en la web. Muy bueno. Periodista caraceño, muy bueno, sí. Sobre todo porque les logró extraer la esencia del significado de Roberto Clemente como ser humano, como ejemplo mundial de ser humano. O sea, que no dijo que era solidario, sino que se puso a la cabeza de la solidaridad. Eso es pocas veces visto, hermano. Nunca se vio ese avión. Encontraron, si no mal lo recuerdo, encontraron el cuerpo del piloto, creo. Pero el de Roberto Clemente nunca. Es como el caso de Camilo Cienfuegos en Cuba. Jamás encontraron nada, ni el avión, ni los restos de Camilo Cienfuegos en Cuba. Bueno, Roberto Clemente igual. A nosotros nos ha pasado cosas parecidas, ¿verdad? Compañeros que han, de accidentes estoy hablando. Por ejemplo, los 6, 7 marinos de la Fuerza Naval. A mí no me pasa eso, mano. Hace 2 años ya. Más de 2 años. Que desaparecieron ahí en el Caribe Sur, frente a Laguna Perla. Pero bueno, no me quiero perder. Entonces queremos aprovechar una frase, una sola frase, que dijo Roberto Clemente y que la rescata Edwin Sánchez con mucha maestría. Y a partir de ahí reflexionemos. Decía Roberto Clemente, a propósito de un partido, ¿no? ¿Por qué todos hablan de lo que pasó ayer? Todo lo que importa es el juego de mañana. Esto tiene un enorme calado ideológico, una carga ideológica de actitud frente a la vida, ¿no? Más allá del deporte. Él se refiere al béisbol, pero es que esto va mucho más allá del deporte. Y tiene tanta razón. En otras oportunidades otros compañeros han dicho, pues mira, espérate, ya lo que hiciste, lo hiciste. Lo que importa es lo que vas a hacer. Es eso lo que nos está diciendo Clemente, ¿no? O sea, y es verdad, siempre estamos hablando de lo que hicimos, de lo que nos pasó. Cuando resulta que la vida es hoy mismo y que no podés estarte quedando en lo que hiciste o lo que te pasó. Porque eso no te ayuda a superar las dificultades que hayas tenido o asimilar las victorias que has tenido. No te ayuda a estar recordando y no sé qué y quedándote en eso. Lo pasado pisado, decimos, ¿no? Un refrán nuestro, ¿no? Lo pasado pisado. En buen sentido y también en un mal sentido. Las dos cosas.
Y entonces, si nos atenemos o traspolamos esa reflexión o esa declaración de Clemente sobre el béisbol, pero que me parece a mí que abarca cualquier aspecto de la vida, si lo traspolamos a la política, ¿qué significa esto? No solamente en términos de las obras que haga, sino en términos de generaciones. Es decir, lo pasado, las otras generaciones, ya lo hicimos. Lo que importa es el juego de mañana, lo que importa es las futuras generaciones. ¿A quién le va a quedar Nicaragua? Si nosotros nos estamos yendo, ¿a quién le queda? Si nosotros los que ya estamos en la tercera o en la cuarta edad, ya estamos de salida, ¿a quién le queda Nicaragua? Y la Nicaragua que les queda no es la Nicaragua en la cual nosotros nos desarrollamos como seres humanos y como militantes. No es esa. No tiene nada que ver. Es más, la Nicaragua a la cual llega Daniel en el 2007 como presidente y asume el 10 de enero, no tiene nada que ver con esta Nicaragua de hoy. Nada que ver. Más, la Nicaragua, la Nicaragua ahí no. El mundo, el planeta Tierra, del 23 de febrero de 2022, no tiene nada que ver con el mundo de hoy. Nada que ver. 10 meses después el mundo cambió para nunca volver a ser el mismo. Más todavía, ¿qué es lo que ahora nos hace cambiar? No es esa la formulación correcta. ¿Qué es lo que más provoca cambios en la vida de la humanidad todos los días del mundo? La revolución tecnológica. Todos los días hay nuevas cosas, nuevos inventos, y algunos son perversos. Te voy a dar un ejemplo. Hace un par de días o 3 días, el delincuente que es ahora dueño de Twitter, Elon Musk, un delincuente que tiene una red de satélites privados, entre otras cosas, ¿no? Manda viajes privados a la luna, tiene previsto ahí pagar no sé cuántos millones de dólares para que vayan a la luna los ricachones. Pero hay muchas otras cosas más. Un delincuente. Creo que anunció que este año, en 6 meses, empieza a experimentar los chips en los cerebros en seres humanos, después que ya hizo los experimentos en monos y le han resultado exitosos. Y te lo pone en positivo, te lo pone él de que con eso se va a curar la ceguera, que con eso no vas a necesitar ni hablar para darle órdenes a los aparatos electrónicos, solo lo vas a pensar y entonces se va a encender el televisor o se va a encender el teléfono celular o te vas a hacer una llamada. Pero realmente eso es lo que te lo ponen como que si fuera lindo eso para esconder lo otro, ¿no? Porque te van a gobernar. Y hacia ahí van. Hacia ahí van. ¿Quién te iba a decir hace 20 años que iba a cambiar el mundo de una manera tan radical con la tecnología? Todos poseyendo un teléfono celular inteligente, accediendo a cualquier información desde cualquier parte del mundo en el momento que ocurre. ¿Quién te iba a decir eso? ¿No? Pero es que eso es, o quién te iba a decir que gracias a los satélites vos ibas a saber con exactitud el rumbo de un huracán, por ejemplo, o lo que nos está pasando ahorita, que yo no lo sentí ese temblor de hace como 4 días, el lunes creo que fue el amanecer lunes, yo no lo sentí, dicen que fueron 3.
Y resulta que ya había pasado en El Salvador hace como 2 semanas. Y ahora volvió a pasar aquí. Hay muchos nicas que dijeron que supieron del temblor antes que ocurriera. Como 10 segundos antes. Eso mismo pasó en El Salvador hace un par de semanas. Ahora pasó aquí. ¿Quién te iba a decir eso? 10 segundos te pueden significar salvar la vida. Porque en 10 segundos salí en carrera. Temblor, dice aquí. Como yo ya sé que eso me lo está anticipando, salgo en carrera. No vaya a ser que sea de verdad grande. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Hombre, tenemos unos avances tecnológicos espectaculares. Y la inmensa mayoría de nosotros no solamente no somos capaces de procesarlo, sino que tampoco tenemos los conocimientos para adentrarlo, para interiorizarlo, ¿no? Y para discernir cuáles de esos avances nos convienen y cuáles no. ¿Quién te iba a decir hace 20 años, ¿verdad?, que lo dominante para la juventud ya no es la lectura, sino oír y ver? Ya no leen las nuevas generaciones, desgraciadamente. ¿Quién iba a decir hace 40 años, por ejemplo, que la poesía sería algo de la prehistoria? Preguntarle a los jóvenes de hoy qué poesía leen. No leen. No les gusta, les aburre. No le entienden. La poesía de Darío o la poesía moderna es la verdad. Y es una desgracia. Pero bueno, es una realidad también. Es una desgracia para quienes hemos saboreado lo que es la poesía. Yo lo decía hace como 6 meses, algo así. Una de las cosas comunes que teníamos todos los militantes en los años 70 y en los años 80 también, era que nos gustaba la poesía y todos además nos creíamos poetas y todos nos poníamos a hacer poemas. Pero esa es otra cosa, pero sí nos gustaba la poesía. Y todo el mundo había leído a Neruda o a Darío o a Vallejo o a qué sé yo, pues. ¿No? Pero era común entre nosotros, a Gabriela Mistral, por supuesto. Entonces, ¿quién te iba a decir eso? Que hace 40 años era una normal y hoy está en desuso, por decirlo suave. ¿Quién te iba a decir hace 10 años que iban a desaparecer los periódicos, los impresos? Y no solo en Nicaragua, ¿eh? Es que es una tendencia mundial desaparecer, porque no hay el hábito de leer, sino el consumo te entra de otra manera, por el oído y por la vista. Son pocos los que se suscriben ahora a los diarios digitales para que te lleguen a tu cuenta de internet. Es una minoría, ¿no? Entonces, esos cambios, no estoy hablando de lo superficial, pero es que te puedo hablar de muchas cosas más. Los cambios que han habido en la agricultura o en la ganadería, en la industria en general, los famosos chips, los no sé qué. A ver, que hoy en día lo dominante, te estoy hablando de cosas en general para después que entremos a otro tema sobre vinculados, ¿sí? Hoy en día lo dominante son los automóviles diésel o gasolina, los autobuses diésel, los camiones diésel, eso es lo dominante, no solo en el mercado nicaragüense, sino en general. Pero es que en asunto de 10 años, lo dominante van a ser los autos eléctricos. Ahí estaba leyendo algunos que se burlan de la decisión del Estado de Nicaragua de colocar una ruta donde se pueden cargar los autos eléctricos. Dale, pues, reíte. Dentro de 2 años vamos a ver si te vas a reír. Porque ya no se van a fabricar otros vehículos más que los eléctricos. Y eso va a ser lo dominante. ¿Y quién te iba a decir eso hace 10 años? Entonces, yo recuerdo haber leído hace tiempo
la velocidad en la cual un invento se masifica. A principios del siglo XX, la velocidad era de 30 años. En los siglos, antes de eso eran de 50 años. La velocidad era 30 años. Hoy en día la velocidad anda en 4 años. Es decir, hoy se inventa algo que resulta pegar para satisfacer una necesidad y a los 4 años es masivo. Es una salvajada. O sea, es como que, a ver, a mí se me ocurre ahorita inventar un reloj que brinca. Es una tontería, ¿verdad? Pero un reloj que brinque, entonces todo el mundo le gusta el reloj que brinca. Y comienza todo el mundo a comprarlo. Tardás 4 años en que la mayoría de la humanidad consuma el reloj que brinca. Entonces, la velocidad de la revolución tecnológica es espectacular. Ahorita se está hablando, ya desde hace algunos años, de la conquista de la Luna para sacar minerales. Por eso Estados Unidos declaró en la época de Trump que ellos son dueños de no sé qué cuánta parte de la Luna. Y entonces ahora China se mete a la Luna y anda con su cosmonauta, por decirle de un término. Ellos tienen otro término. No me acuerdo. Pero así, pues, y así te puedo seguir citando ejemplos. Los avances en la medicina. Vos sabés que es un grito a voces que la cura al cáncer ya se descubrió hace años, pero que no la masifican porque eso se acaba el negocio de la industria farmacéutica. También se dice que hay una cura al SIDA, a propósito que ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, que hay una cura del SIDA inventada hace décadas que tampoco la masifican porque eso quiebra el negocio de la farmacéutica. Lo mismo se dice de la diabetes, de por lo menos una de las variantes de la diabetes, pero en fin. Entonces esto es importante, o sea, cómo los negociantes se adueñan de la inteligencia de la humanidad para su propio provecho y para impedir que el conjunto de la humanidad pueda disfrutar de esos avances. O sea, para lo malo lo masifican rápido para garantizar su hegemonía y su poder. Y lo bueno, si les afecta a la bolsa, no lo masifican. ¿Me entendés? ¿Por qué todas estas cosas? Porque nosotros también tenemos que echarle coco y trabajar con esos horizontes. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Son las 7:10. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:14, y si seguimos por el sendero de los inventos, estamos aquí platicando con el Chepón. En la radio, en radio, pues, y en música. A ver, en música, pues. Antes, en la época de nosotros, eran los discos de 45, que eran ida y vuelta, después eso eran los baratitos. Y entonces los cantantes grababan los dos principales temas que querían promocionar. Entonces uno iba a la disquera y era carito. Los cassettes. Eso era lo barato. Eso era para el que no tenía reales, era el cassette. ¿Y cuál era la onda de todos nosotros? De todo mundo. Y eso es parejo. Comprarte una radiograbadora, una bicha radiograbadora. O sea, que sonaba potente. Y si tenía un equipo mejor. Y entre más grandes los parlantes, mejor. ¿Quién compra eso ahora? Si ahora vos oís la música en tu celular. Ahí anda, y un montón de sordos son los que van a salir. Y es verdad, eso está estudiado. Hay un montón de gente que tiene ya dificultades de audición después de los 30 años y es por el audífono permanente en el oído. Entonces, lo que quiere es que nos ubiquemos en los cambios que están ocurriendo ante nuestros ojos y que nada ya es igual a de hace un año y que la sociedad, toda sociedad, debe tener
la suficiente inteligencia de estar preparados para asimilar esos cambios y además para no dejarte gobernar por esos cambios, sino tener la capacidad de administrarlos. ¿Cómo lo logramos? ¿Cuál es el requisito principal? Preparar a la juventud. Prepararla. O sea, que tenga capacidades tecnológicas y técnicas desarrolladas, profesionales. Que pueda crear nuevas cosas y administrar las que van llegando. Que tenga esas capacidades. La mayor parte de nosotros hemos llegado, de nuestra generación, hemos llegado a dominar que la web, que un celular, que las redes sociales. Pero es que lo que queremos no es eso. Lo que queremos es que las nuevas generaciones nicaragüenses sean capaces de crear. Por eso, por ejemplo, eventos como el Hackathon, que para muchos ni entienden lo que es, pero esos son para los inventos tecnológicos de los cipotes. Para eso es, o sea, en términos informáticos. O esa feria de la ciencia que se hacen 2 o 3 veces al año. Y ahí está el chavalero. Mira, yo tengo este invento, yo tengo este otro. Dale ya, vámonos. Algunos inventos servirán y otros no tanto. Pero es decir, tener las capacidades, que la juventud nicaragüense en términos amplios tenga esas posibilidades. Poner al alcance de la juventud esas herramientas para que se forme. Pero lo principal, y aquí es donde quiero llegar, lo principal es que aprendamos a pensar, que escapemos a esa corriente mundial, esa desgraciada corriente mundial que ha impuesto el capitalismo, que solamente nos enseña a consumir. Pero tenemos que aprender a pensar nosotros mismos, sin tutoría, o sea, la capacidad de pensar, de procesar la realidad por uno mismo, con una formación determinada, pero tener la capacidad de pensar, eso es lo principal. Por eso, por ejemplo, esa ¿cómo te dijera yo? Esa decisión, ese programa que hay en la mayor parte de escuelas de primaria y de secundaria, por ejemplo, de fomentar el ajedrez. El ajedrez es un juego maravilloso y que te enseña a pensar, te enseña estrategia, te enseña táctica, pero te enseña a pensar. Claro, el defecto es que es individual, pero es que el proceso de pensamiento también es individual. Entonces, el enseñar a pensar, si hay algo que yo creo que la escuela, la academia nicaragüense, desde la universidad y los posgrados hasta el preescolar, o como le llaman, donde van las guarderías, desde ahí, todo ese acumulado debe ser su propósito, enseñar a pensar. Si aprendemos a pensar, tenemos ganado el 95% de la capacidad de independencia propia y de nación. Entonces, sobre todo en un mundo como este, pues, ¿qué es lo que nos está pasando a nuestra generación, a las generaciones siguientes? O sea, aquí, el cipote que tiene, por poner algo que sean que sean ciudadanos, el cipote de 16 años, como el cipote que tiene 80 años, ¿verdad? Todos estamos viviendo tiempos de guerra. Y no por la guerra de Siria, no. O por la guerra de Ucrania, no. O por la amenaza de guerra en Taiwán, no es por eso. O sea, estamos en una guerra total y estamos en resistencia total. O sea, tenemos que asumir eso como una realidad. El capitalismo, el imperialismo está en guerra total contra todo aquello que se oponga a su afán de dominio y de riqueza. Y es guerra total, fíjense bien. Y su principal arista no es la militar, no es la económica, es la cultural, la ideológica. Qué lástima que nosotros no le hicimos caso a Gramsci. Qué lástima, qué desgracia. Gramsci, que fue el intelectual comunista italiano,
perseguido por los fascistas de Mussolini, murió como consecuencia de haber estado tanto tiempo preso, pero una cosa brillante, un pensamiento extraordinario, y lástima que nosotros aquí no lo supimos apreciar, pues, ni asumir ese pensamiento y esas propuestas que hace Gramsci. Estamos hablando de propuestas. La revolución o es cultural o no es, que es cultural en el sentido del proceso de pensamiento, en ese sentido. Si no cambias eso, no hay revolución. ¿Sabe quiénes sí lo aprendieron? Los yanquis. Y nos han sometido en los últimos poco más, yo diría que en los últimos 60 años, desde que se masificó la radio, en los años 50, luego la televisión, desde entonces nos han sometido a un proceso de monoculturización de acuerdo a los parámetros de la cultura occidental, de la cultura yanqui, un poquito de los subalternos europeos, pero sobre todo yanqui. Entonces, para enseñarte a pensar como yanqui y a consumir lo yanqui. Y ni siquiera es enseñarte a pensar como yanqui, no, enseñarte a entender las cosas como que si fuera yanqui. Por eso las películas, las series de televisión, la música. Yo siempre le pregunto a los chavalos de ahora, y cuando tengas 30, ni siquiera de 40 años, cuando tengas 30 años, ¿qué le vas a dedicar a tu esposa cuando tengas aniversario de boda? Le vas a dedicar, dame la gasolina, eso le vas a dedicar. Esa es tu canción de amor, ¿o cómo es que esas otras balurdes que hay? Unas letras, hermano, eso le vas a dedicar. ¿Por qué? ¿Por qué se consume eso? Por el sonido. O sea, es música hecha por laboratorios de sonido que provocan determinadas emociones, están prefabricadas, para eso son. Y algunos se terminan creyendo el cuento que son brillantes músicos, dale pues. ¿Y por qué te las premian? Porque eso es lo que quieren que consumamos. Consumimos al tal Bad Bunny, imagínate vos. ¿Qué valor poético o musical tiene? Ninguno. Pero él le sirve al aparato de dominación cultural de los yanquis, le sirve a su propósito. Y yo no estoy en contra ni a favor, solo estoy describiendo el fenómeno. ¿Verdad? Es decir, y es parte de ese proceso de dominación cultural de los yanquis, del que desgraciadamente a veces no estamos conscientes. Y la lucha es cultural en ese sentido, en el sentido de cómo se procesa el pensamiento, cómo se asimila tu propia historia, tu manera de ser. O sea, te voy a dar un ejemplo, pues ya esa tendencia no existe, pero hubo un momento en México, ¿verdad? Mirá qué desgracia la que le pasó a los mexicanos en el punto máximo del neoliberalismo en México, que fue con Fox, pero comenzó con Miguel de la Madrid, después Carlos Salinas, que fue el peorcito, Cedillo, después Fox, Calderón, Peña Nieto. Entonces, ahí empezó a revertirse hace ya como 10, 15 años, pero en el momento máximo, los mexicanos empezaron a consumir más hamburguesas que los tacos y comenzaron a quebrar masivamente las taquerías y a proliferar las hamburgueserías. Ya no existe esa tendencia, ya la derrotaron. Pero eso te lo doy como ejemplo. Cultura culinaria es eso, nada más, es una tradición culinaria, sí, pero es parte de tu manera de ser, de tus tradiciones. Ya menos mal, eso ya no existe, ya no es esa la corriente mayoritaria. Aquí, ¿qué nos ha pasado? Lo mismo. A ver, cada vez menos es el consumo del nacatamal, más un ejemplo, más el consumo de lo enlatado, de la comida chatarra, sobre todo en las ciudades, ¿verdad? Es una cosa, la cultura es total, es tu manera de ser, tu historia, tu manera de relacionarte, tu manera de cantar, tu manera de escribir, tu manera de hablar, tu manera de ser. A ver, ¿por qué el esfuerzo siempre de los yanquis ha sido, cada vez que
meten sus garras en una sociedad, lo primero que hacen es despojarte de tu historia. Lo primero. Por esa misma razón. En la medida que vos no tenés historia propia, no tenés identidad. Si querés conocerte, si querés tener una conocimiento, ¿cómo te dijera yo? Si querés conocer, ¿no?, la realidad global, tenés que conocerte vos mismo, como lo dice, hay una entrevista que me leí anoche que me la mandó Jaime Brenes, de Alexander Dugin. Bueno, entrevista, un diálogo con Alexander Dugin, que es un intelectual ruso con un intelectual chino. Después vamos a hablar de eso. Pero es verdad eso. A ver, si vos de verdad querés entender el mundo, tenés que conocerte vos mismo. A ver, si vos querés entender a otra persona, si vos no te conocés, ¿cómo vas a entender a otra persona? Imposible. Eso a nivel social también. Y te despojan de ese conocimiento. ¿Qué fue lo que hicieron aquí? ¿No se acuerdan? Comenzaron a cambiar nombres de todos nuestros héroes, los comenzaron a borrar del mapa, a borrar la historia. ¿Se acuerdan, no? A destruir monumentos, a destruir el Museo de la Alfabetización. Eso es lo que comenzaron a hacer. Y además a vulgarear eso, que fue lo que hicieron en el 2018. No se pusieron a destruir monumentos, ¿no se acuerdan? En todas partes destruían monumentos, pequeños monumentos que hay en los barrios, los destruían. Porque es liquidar tu memoria, liquidar a tu propia gente, a lo que vos recordás de tu gente, de tu héroe, de tus santos, para que tengas santos ajenos. Es más importante ahora estar siguiendo, mirate ver qué estupidez, ¿ah?, estar siguiendo que porque se divorció la Shakira del otro, ¿cómo que se llama el otro? Piqué. Es más importante eso que la crisis mundial que hay con inflación, donde todo el mundo está más pendiente de esas tonterías, o cuando se murió la reina. Todo el mundo, ay, la reina Isabel, ay, que viste el entierro. Ah, una vieja asesina, una genocida. Y, ay, la viejita, no sé cuánto. ¿Por qué? Por la transculturización, así se llama ese fenómeno. Nos han pervertido. Y a veces como corderito, vamos por ahí, como corderito. Entonces, lo principal es enseñarnos a pensar. O sea, que la capacidad que nosotros tenemos de analizar la información que conocemos, de analizarla, de interiorizarla y de extraer lo que consideremos mejor y además formular una propuesta a partir de lo que conoces, pero tu propuesta. ¿Sí me entendés, no? O sea, enseñarnos a pensar, eso es la base de la educación. Eso es tan importante, ¿verdad? Y por eso, como decía Clemente, ¿para qué estar hablando del partido de ayer si lo que importa es el partido de mañana? Lo pasado pisado. Lo vas a asimilar como parte de tu bagaje, de tu historia, de tu orgullo nacional, como no vas a asimilar a Sandino, o a Darío, o a Andrés Castro. Claro, o a Carlos Fonseca, o a Sandino, a Pedro Altamirano, a los generales del Estado Mayor de Sandino, a Benjamín Celedón. ¿Cómo no lo vas a asumir? Y vas a asumirlo por lo que entregaron al pueblo de Nicaragua y a su patria. Y vos extraes ese ejemplo, te nutre. ¿Verdad? ¿Cuál es la principal? No es la principal, pero digamos el factor común, el común denominador entre Celedón, Sandino, Andrés Castro, por poner tres ejemplos, común denominador, yo diría que hay dos cosas: resistir y no tenerle miedo al enemigo, pero resistir por un amor a sí mismo, por un amor a su país, por un amor al pueblo, pero resistir y saber resistir y vencer. Sandino nunca le tuvo miedo a los yanquis. Celedón no le tuvo miedo a los yanquis, a sabiendas que iba a morir. Pues no les tuvo miedo. Andrés Castro menos. ¿Sí me explico, no? ¿Cómo no vas a asumir eso como tuyo? Claro que sí.
Claro que sí. Rigoberto López Pérez sabía que lo iban a matar. Él lo sabía. Él tenía una leve posibilidad de salir vivo y por eso tenía un plan de escape. Le falló, pero de todas maneras cumplió su misión. O sea, eso ¿cómo no lo vas a asumir? Claro que sí. Pero vos lo asumís eso como las posibilidades que tenemos como pueblo de Nicaragua para enfrentar los desafíos. Pero no vas a vivir en eso. Eso es tu ejemplo. Eso te nutren esos son los valores que te nutren. Carlos Fonseca tenía confianza absoluta en el triunfo de la revolución, pero estaba también seguro que no lo iba a ver. La inmensa mayoría de los chavalos que fundaron o militaron en el Frente Sandinista de los años 60, la inmensa mayoría, 99%, estaba seguro que íbamos a vencer, pero también estaban seguros que no iban a ver el triunfo. Y desgraciadamente se cumplió en la mayoría de los casos. Son muy pocos los que pudieron ver el triunfo. De los que ingresaron al frente en los años 60, 70. Por el carácter de la lucha. Esos son ejemplos para nosotros. O la resistencia que hizo el pueblo de Nicaragua en los años 80. Y vencimos a los yanquis. Con todo el chavalero en el servicio militar. Con cantidad de gente que ofrendó su vida. Con la destrucción de la economía. Pero resistimos y lo vencimos. Y luego asumimos el camino electoral. Y los hemos vencido. Entonces, aprender de ese ejemplo de resistencia, de inteligencia, de astucia y de confianza en uno mismo, en su capacidad de vencer y en la victoria misma. Y ahí nos nutrimos de esos ejemplos. Pero los desafíos hoy son totalmente diferentes. Estamos en guerra total. Nosotros como pueblo y el mundo entero. Y aquí hay dos bandos conformados. No nos equivoquemos. Como muy bien dicen en esa entrevista Alexander Dugin, en ese conversatorio. Esta es una guerra total en que hay dos bandos. Y no hay manera de evadir tomar uno de esos bandos. Ahorita ya andan unos sangoloteándose que como gelatina, que van por aquí, que van por allá, yo no me meto, yo soy, dale pues. Pero es que si querés tener un mundo diferente, soberano, multipolar, sin estar sometido a ninguna dictadura, tenés que optar por los yanquis que encabezan a la OTAN y lo que se denomina, entre comillas, mundo occidental, o optás por la multipolaridad y por lo que lo encabeza Rusia. No hay otra. Ya te digo, algunos andan ahí, dale pues. Pero no hay manera. ¿Por qué? Porque yo decía, desde febrero de este año, se acabó el mundo que conocíamos. Cuando empieza la operación militar especial de Rusia para defenderse e impedir que se lo coman los yanquis y la OTAN. Eso es todo. Para impedir eso. Para eso es. Y esto es de vida o muerte. ¿Qué? ¿Los nicas no vamos a optar? Claro que sí. Daniel optó desde el primer momento. Estamos con Rusia. Porque sabemos lo que significa en términos estratégicos, a largo plazo. No en el momento. No solo es el momento, hay que alzar la vista. Tenemos un montón de desafíos de ese calado, de esa profundidad, sobre la cual tenemos que ir tomando medidas cotidianas, pero también asumiendo, compañeras y compañeros, que estamos en guerra total. Esta no es una guerra armada, militar, pero es una guerra total. Es económica, es cultural, es ideológica, también es militar en algunos lados, ¿verdad? Es de conspiradera, es guerra total. Y todos los días tenemos medidas de guerra. Porque ellos nos quieren destruir a los pueblos que hemos optado por la independencia y la autodeterminación. Fíjense, todo pueblo que opta por ese sendero,
Ahí va la guerra de los yanquis, del imperialismo en general. Todos los pueblos que optan por ese sendero. Y te atacan de distintas maneras. Ellos no necesitan ahora, o no es necesario ahora el poder militar para hacerte papilla. Usan todos sus otros poderes, sobre todo el poder cultural, el ideológico, frente al cual algunos estamos indefensos. Fíjate bien, ya voy a terminar esto porque tengo que hablar de otras dos cosas, pero fíjate que miren cómo es de maldito el sistema, ¿eh? No sé si ustedes ven publicidad en la televisión por cable, y entonces hay una publicidad ahí de un equipo X, no voy a decir el cual, pues. Entonces dice el actor que ponen ahí, pues, para ilustrar, para que vos compres ese producto, dice: yo no sabía que lo necesitaba hasta que lo compré. Imagínate vos. O sea, tenés que comprar algo. Fíjate que lo necesitaba, no sabía yo. O sea, ya no es que vos compras algo para satisfacer una necesidad, no. Vos lo comprás por comprarlo. Ahí después te darás cuenta si lo necesitas o no. O sea, mira qué extremo las cosas. A ver, vos comprás comida porque tenés hambre. O sea, que la compré en grano y luego la cociné, o que la compré ya cocinada. Vos comprás ropa porque necesitas ropa. ¿No? Te doy dos ejemplos básicos. Compras medicina porque necesitas la medicina. No, es que ahora se trata de comprar primero y después ver si te sirve o no. O ese afán. Tener un celular te funciona bien. Pero como ya salió el último, yo tengo a uno aquí enfrente que le encanta eso, que ya salió el último. Yo voy a vender esto y voy a comprar el último. Solo porque es el último. O el televisor. Tengo un televisor que me funciona. Pero es que yo quiero el bicha televisor, quiero verlo como cine y que no sé cuánto. Y ya tenemos uno que te sirve. El consumismo. ¿No? Tenemos que meterle mente esas cosas, porque eso te modela la conducta. Tenemos que reflexionar sobre eso. Yo los invito a que pensemos en estas cosas. ¿Verdad? Es decir, a ver, para mí, cierro esto. Tenía aquí más cosas y ahí vemos el lunes si lo podemos. Pero cierro esto de esta manera. Es decir, tenemos que aprender a pensar como seres humanos y no como consumidores, no como robots. Querer resistir lo que nos viene encima. Tenés que tener capacidad de pensamiento propia. A ver, ¿cómo es posible? Te voy a dar una perversión que ocurre ahorita con todos los seres humanos de las nuevas generaciones. Te voy a dar uno. ¿Qué preferís vos? ¿Chatear o hablar una videollamada o conversar con alguien que están en tu misma ciudad, en tu mismo barrio? ¿Qué preferís? Nueva generación. Hay alguien de cumpleaños que es tu brother o tu amiga del alma. ¿Qué preferís? Le pones feliz cumpleaños a la fulana en las redes sociales, pero soy incapaz de llamar o de irla a ver. Tendencia mayoritaria ahora. Qué desgracia, ¿no? O sea, el cara a cara, el verte, el abrazarte, el reírte, el pelearte con alguien, pero ahí. El que nos conozcamos, eso cada vez es menos y cada vez es más. Todo es digital. No, si ya platiqué, hice una videollamada. Eso te lo entiendo yo. Si tenés a alguien en el exterior, claro. Lógico, y eso acerca. Pero cuando estás en la misma ciudad, ¿qué preferís? Entonces, eso rompe, quiebra la estructura social. Te lo quiebra, la manera en que te relacionas, te quiebra la unidad social. Y eso es deliberado, eso no crean que es casual. Eso está deliberado. Esto es para quebrar precisamente los tejidos sociales que se construyen a partir de las relaciones humanas. ¿Cómo construir por la amistad? En las escuelas, en la universidad, los que tienen oportunidad, en los trabajos, ¿no? En los barrios, ahí se construyen.
Pero si nos limitamos ahora que todo es por chat, hasta enamorar por chat. No existen esas redes. Fulanita, que llegas hasta el lado y no sé qué. Hasta el sexo lo consumís por chat, por las redes sociales. ¿Y en qué extremo? Entonces, hay que repensar esta cosa, sobre todo de nosotros, los que ya somos bastante adultos, para transmitir estas experiencias a las nuevas generaciones, incentivarlos a leer, incentivarlos a hablar con otras personas, a conocer a otras personas, pero el tete a tete, el construir, consolidar los tejidos sociales a partir de las relaciones sociales, no a partir de las relaciones digitales. Es clave, compañeras y compañeros, de verdad se los digo. Es clave sobre todo para poderte mantener como una sociedad integrada, capaz de resistir esta embestida brutal del imperialismo mundial contra todo mundo porque quieren apropiarse de todos los recursos y de todos los seres humanos. Ya te digo, mano, en 10 años vamos a estar peleando contra los chips. Son las 7:42. Quiero recordar a dos héroes, porque hoy es 2 de diciembre, ¿no? Y en 1989 cayó el capitán Juan Carlos Espinosa. Tenía apenas 26 años. Chavalo. Y alfabetizó. Bueno, en la secundaria era de la AES. Alfabetizó, se metió al ejército. Fue parte del BLI, de un BLI, el Simón Bolívar, de La Plana, el político. Después estuvo en la dirección política del ejército bajo el mando del Zorro. Después lo mandaron a estudiar. Bueno, participó en la Operación Danto. Le dieron la medalla a Camilo Ortega por su heroísmo en la Operación Danto. Chavalón, nacido en Somoto, bueno, técnicamente en Estelí, porque su mamá, que era una maestra, ¿verdad? La Paquita Elba Francisca Ordóñez Toledo, de Somoto, le tenían que hacer cesárea en aquellos tiempos, no se hacían cesáreas en Somoto, había que ir a Estelí. Técnicamente nació en Estelí, pero realmente es somoteño, pues. Hijo también de don Julián Reinerio Espinosa III. Bueno, la cosa es que entonces, después del operativo Danto, que le dan la medalla a Camilo Ortega en oro, lo mandan a Cuba a estudios superiores, y al regresar a los pocos días, hermano, que lo nombraron, lo acaban de dar el rango de capitán, lo mandaron a la 6ª región y iba en misión. Y en la Cuesta del Venado, en Río Blanco, lo emboscaron y lo mató la contrarrevolución, como a 5 kilómetros de Río Blanco. Eso fue el 2 de diciembre de 1989. Honor y gloria a Juan Carlos Espinosa. Y quiero agradecer al profesor Ramón Mendoza, también de Somoto. Aquí estuvo el profesor Mendoza en los años 90. Fue narrador de béisbol aquí en el staff de la radio. Después se fue para Somoto, para su pueblo. Yo creo que ya no narra el profesor Mendoza. Divertidísimo, un tipo, un humor natural. Profesor, y además poeta. Es poeta el profesor Mendoza. Entonces el profesor se ha dado la tarea de estar rescatando los héroes de Madrid, de los somoteños, ¿no? Contar la vida de ellos. Entonces, una de las vidas que cuenta es la de Constantino Maldonado Lobo. Nosotros conocimos a Manuel Maldonado, su hermano menor, que fue alcalde de Somoto entre 1997 y 2001, creo que después volvió, no más, y 2000, sí, 97 era, sí, 2001. Cambió radicalmente Somoto con Manuelito, pero cambió al frente. O sea, el trabajo de Manuelito Maldonado permitió al frente iniciar la ofensiva que culminó con la victoria electoral de 2006, así de sencillo. Gracias a su trabajo de hormiga de Manuelito Maldonado, allí en Madrid se ganaron 8 de las 10 alcaldías, si mal no recuerdo, que tiene Madrid.
en las elecciones del 96. Ese fue el trabajo de Manuelito, de hormiguita en todos los municipios. Bueno, pues Constantino era su hermano mayor y otro zapatero. Yo vuelvo a insistir, hermano, hay que hacer un monumento a los zapateros. Si los zapateros del Frente Sandinista no hubieran logrado arraigarse en la Segovia, los zapateros. Entonces Constantino, Tino Maldonado, así lo conocía todo el mundo, ¿verdad? Nacido el 30 de noviembre de 1933, era zapatero. Aprendió el oficio. Ahí en Somoto tenía su taller y después se fue para Estelí. Ahí en Estelí conoce nada más y nada menos que al hermano mayor del Zorro, a Filemón Rivera Quintero. Y ahí empieza su ruta sandinista. Estuvo en los grupos de estudio del doctor Alejandro Dávila Bolaños, que es otro hombre importantísimo en la historia del Frente Sandinista, el doctor Alejandro Dávila Bolaños. Como formador, viene del Partido Socialista. Y en la escuela del doctor Dávila Bolaños, junto con Chelito, la escuela que también tenía Adrián Gutiérrez, el Chelito Gutiérrez, allá en Estelí, ahí aprende los conceptos básicos del marxismo-leninismo, de la revolución general. Dice el profesor Mendoza que el primer mural que existió en Somoto lo tenía Tino Maldonado en su taller, porque él tenía los afiches del Che, de Fidel, de Sandino, ahí los tenía. Era como un mural, el primer mural, es bonito eso, ¿no? Bonito concepto el que rescata el profesor Mendoza. Es la primera tarea ya como militante, ser vaquiano de José Benito Escobar. Como Tino Maldonado se conocía muy bien toda la franja fronteriza entre Madrid y Honduras, entonces él le ayudó a que José Benito cruzara ida y vuelta a territorio hondureño. Su taller y su casa fueron casas de seguridad. Ahí pasó René Núñez, Oscar Turcio, Igor Úbeda, Jonathan González, entre muchos otros, ¿no? Y luego él también reclutó. Él es el que recluta al profesor César Augusto Salinas Pinel, ¿no? Que es un hombre que dejó mucha huella en las Segovias. Es Tino Maldonado el que lo recluta, ¿verdad? Y también participó en la misma escuela militar a la que va el profesor Salinas, va también Tino Maldonado en el Copetudo, en el Cerro del Copetudo, que creo que queda entre Marcuelizo, entre Marcuelizo y Totogalpa. Ahí estuvo en esa escuela. Esa escuela la bombardeó la Guardia. Y el campo de aviación que había en Somoto, de donde salían los aviones push and pull a bombardear el Copetudo, en ese campo construyeron la sede del IPSA Madrid, del Instituto de Investigaciones de la Salud Animal, de protección. Ahí construyeron en ese campo la sede del IPSA y le pusieron el nombre de Tino Maldonado. Bonito está eso. Le inauguraron hace poco. Entonces Tino Maldonado también es un hombre clave en la construcción de la ruta de Sandino, que él la orienta a la dirección del frente Pedro Arauz en aquel, Oscar Turcio, y la ejecuta Bayardo Arce. La idea era tener una ruta de salida para los heridos y de aprovisionamiento para los guerrilleros. Entonces era salir desde las montañas de Sinica, de Rancho Grande y de Huaslala, en lugar de solo tener la ruta por Matiguajo, Río Blanco y San Ramón, por la Dalia hasta Managua, también tener una ruta por la Segovia y también tener ruta de salida hacia Honduras. Entonces ir por Huihuilí, por Quilalí, por el Jícaro, incluso por el lado de Jalapa también, que sería una única ruta, pero pues Condega o Cotal, ¿no? Tener otra ruta. En esa ruta también fue clave Tino Maldonado, ¿verdad? ¿Qué pasó con Tino? ¿Cómo muere Tino? La Guardia lo capturó en 1975 y lo desapareció. Nunca se supo de su destino. Se sabe
que fue torturado bestialmente. Se sabe que lo tenían sin agua y sin comida. Eso sí se sabe. Se le murió seguramente en la sala de tortura a la guardia, allí en Somoto, y desaparecieron el cadáver. Nunca más se supo de él. De Tino Maldonado, Constantino Maldonado Lobo. ¿Verdad? Tiene un párrafo el profesor Mendoza que lo quiero compartir, que me parece muy linda la manera como lo formula. Y creo que también es aleccionador para las nuevas generaciones. Dice el profesor Ramón Mendoza: las personas consideradas normales, que razonan con la lógica de su propio bienestar, no conciben que alguien deje, incluso en orfandad, a sus hijos pequeños por entregarse a una causa justa, por justa que parezca. O sea, hay personas que solo ven por sí mismas, por su propio bienestar, y no conciben que alguien tenga el desprendimiento y la generosidad de incluso de dejar a sus hijos, a su familia, para irse por una causa que es la libertad de su pueblo, que es la independencia de su patria. No lo conciben. Y ese era Tino Maldonado, como muchísimos otros, ¿no? Héroe de lo que te digo, de las cosas que nosotros nos tenemos que apropiar. No podemos dejar que nos arrebaten esas cosas que son nuestras, de nuestra gente, que nos dio esos ejemplos. Y dice el profesor Mendoza: pero es que esos normales, entre comillas, no pueden siquiera atisbar las entrañas del corazón de los patriotas, los anormales, como ellos los califican, aquellos cuya familia, su gran familia, son todos los oprimidos, los marcamundial en el récord de ayuno de que habla Lionel Rugama como Los Santos, y de esos que son anormales superiores, los luchadores imprescindibles que refiere Bertolt Brecht, y vemos numerosos ejemplos como el de Celedón, Sandino, Fonseca, Augusto Salinas y el mismo Tino Maldonado, que escogieron de las rosas las espinas para legarnos la fragancia de sus pétalos. Muy linda la manera que lo formula el profesor Mendoza. Y son de las cosas que hay compañeras y compañeros sanos, con buenas intenciones, ¿verdad?, pero que a veces no terminan de entenderlo. O sea, la capacidad, el desprendimiento, como el que tuvo Roberto Clemente, pues. A ver, Roberto Clemente, ¿qué necesidad tenía Roberto Clemente de salir de San Juan de Puerto Rico, donde estaba disfrutando de las fiestas de Año Nuevo y de Navidad? ¿Qué necesidad tenía ese hombre de encaramarse en un chunche viejo, de agarrar un montón de ayuda y venirse a Managua para auxiliar a los terremoteados de Managua, a los que apenas conoció en los estadios del Mundial? ¿Qué necesidad tenía? Ninguna. Pero su principio de solidaridad, su principio humanista, lo conduce a esa acción. Él era una superestrella, conocido en todos los países donde se juega béisbol, conocido en todo Estados Unidos en la época. Tanto es así que eximieron en el proceso de llevarlo al Salón de la Fama, eximieron el procedimiento que había que esperar 5 años y lo meten al Salón de la Fama apenas murió, por ejemplo. O sea, te repito, ¿qué necesidad tenía Roberto Clemente? Ninguna. Y todo este chavalero que muere por la causa de la libertad, de la democracia en Nicaragua, ¿qué necesidad tenían de dar la vida? Ninguna, pero eran su manera de entender su vida, porque su proyecto de vida era la vida de los demás. ¿Qué necesidad tenía Sandino? ¿Qué necesidad tenía Sandino? A ver, tenía su ahorro, tenía de la época como $3,000, de la época, que son un montón de reales ahora, serían como, qué sé yo, como 100,000, tal vez una exageración, pero como 50,000 seguro. Tenía sus ahorros, estaba en México,
trabajando, le iba bien, tenía un cargo relativamente importante, tenía amigos por todos lados. ¿Qué necesidad tenía Sandino? Pues lo hace por amor a su patria y a su pueblo, por dignidad, ¿me entendés? Entonces eso nos sirve a nosotros ahora para inspirarnos y resistir, pero no resistir por resistir, resistir para vencer. Entonces ese es el ejemplo que nos da Tino Maldonado, un zapatero, ya tenía sus hijos, militando, se fue a entrenar de guerrillero, no era ningún chavalo cuando fue de guerrillero, no era ningún cipote. Imagínate, él nació en el 31 y en el 33, perdón, y ya lo del Cerro del Copetudo debió ser a principios de los 70, 73, 74, 30 años, 40 años, 40 años, y ahí se fue. ¿Verdad? Y como zapatero, etcétera, pues. O sea, esos son los ejemplos que prenden. O el chavalo el capitán del ejército. Chavalito metido en las luchas de los de secundaria. El chavalito se fue a la brigada de alfabetización. Sí, como brigadista de la alfabetización. Se metió al ejército. Tan valiente que le dan la medalla a Camilo Ortega. Y por valiente y preparado y por políticamente preparado es que lo ponen en el operativo Danto. O sea, lo seleccionan para el operativo Danto. Y ahí fue y venció. Finalmente lo emboscan y muere, pues. Es decir, esos son los ejemplos que nutren tu espíritu. Esos son los valores que te forman. Los ejemplos. O sea, eso es lo que forja tu conciencia revolucionaria. La vivencia del pueblo de Nicaragua, la historia del pueblo de Nicaragua y los ejemplos de los héroes nicaragüenses. Eso es lo que forjan los valores revolucionarios. Estamos en resistencia, pero no resistencia para aguantar, resistencia para vencer. Ese es el propósito. ¿Cuándo va a terminar esto? No sabemos, pero vamos a vencer, segurísimo. Como ha pasado siempre cuando nos proponemos algo, vencemos. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.